papá mismo es kirchnerista, además yo fui candidata en la última elección, en la tercera sección electoral, y él no me votó, o sea, no le interesó. Yo digo, bueno, votá a tu hija, o sea, soy tu hija, votame. No hubo chance, no me votó. No es lo que yo eduqué. Nos está costando obviamente retomar la agenda, ir por atrás, obviamente a nosotros no nos queda muy cómodo, lo estamos viendo que nos cuesta, ellos nos marquen la agenda a nosotros, o el kirchnerismo o la oposición, y bueno, ahora con el refresh de Santilli nos sentimos como de vuelta a decir, bueno, listo, ahora sí salimos todos a hablar, a comunicar lo que queremos, pero sí es complicado, más que nada por los costos, la responsabilidad y el impacto que tiene en la sociedad. Me parece una excelente decisión, obviamente, que Adorni haya querido dar un paso al costado, como también en su momento lo hizo José Luis Esper, pero por el bien del movimiento y porque falta un montón, y el kirchnerismo aprovecha eso, se suben todos ahí a levantar en principio banderas que no son de ellos, o sea, son una de las fuerzas políticas más corruptas de la historia argentina, tenían un montón de matrices o de planes para robar de manera estructural. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrevista aquí en Política Analizada. Mi nombre es Julián Galeano y hoy tenemos el placer de recibir por primera vez a Rocío Gómez. Rocío, un gusto, gracias por venir. No, a ustedes, gracias por la invitación. Rocío, militante de La Libertad Avanza o otro título, organizadora de una fundación, ¿cómo te ponemos? No, yo hoy soy coordinadora de la juventud de La Libertad Avanza a nivel nacional y bueno, estoy en UPL también, coordinando obviamente UPL. Bien, el pacífico mundo de las universidades. Sí. Muy intenso, ¿no? La formación, la capacitación. Hay videos muy violentos en las universidades. ¿Qué pasa en las universidades con La Libertad Avanza? No, bueno, ellos tienen un status quo que está armado, donde ya en parte convivían, lo vemos claros ejemplos como lo es acá en Cava. Jacobiti o el radicalismo Jacobiti negoció siempre con el peronismo de Olmos, entonces tenían una convivencia entre ellos, donde capaz en alguna facultad van juntos, que incluso en la última vuelta en las elecciones como más grandes que hicieron, por ejemplo en farmacia y bioquímica, que nosotros logramos presentar por primera vez una lista, ellos ganan con el 85% de los votos, pero es una alianza de peronistas con el radicalismo. La izquierda es obviamente una fuerza apartada, claramente, pero ellos hoy ya no tienen ni dominio. La UBA ya perdieron todos los centros de estudiantes, no gobiernan ninguno, y lo perdieron en manos justamente del radicalismo y el peronismo. Y después tenés la Cámpora, que es como un movimiento nuevo, se puede decir, de 10 años, literalmente, muy bebé, y que empezó a tener fuerza saliendo del conurbano, obviamente, recién ahora, los últimos 5 años. Entonces, y la Cámpora sí, obviamente, le disputa más poder al peronismo y al radicalismo y a la izquierda, por así decirlo, pero sí empieza a ser una oposición más fuerte, claro. A pesar que, o sea, cada vez que pasan los años se van haciendo más fuertes. Entonces, de la nada, aparecemos nosotros en un lugar, un escenario donde ya se conocían, donde capaz la Cámpora era un poco más hostil, pero que era nuevo, y obviamente molesta, disputamos obviamente en parte un voto ideológico más tranquilo, un estudiante capaz más del gris, digamos, también, de la mayoría, no minoría ideológica de izquierda, entonces obviamente el radicalismo eso un poco lo incomoda. Entonces nada, en parte creo yo que en este status quo donde ya se conocían, un nuevo escenario, a ellos obviamente los pone nerviosos, políticamente hablando, y después obviamente desde la narrativa nacional, o sea, ellos durante 2 años se negaron a sentarse a hablar con el gobierno, es una realidad, no quisieron negociar, con tal de agarrar una bandera que es la universidad pública, como les sirvió a ellos para levantar dirigentes, para tener una narrativa, porque también fue algo que impactó mucho al gobierno, o sea, la primera marcha universitaria fue exitosa, entonces eso que funcionó tan bien, lo agotaron tanto y lo repitieron tanto hasta que ya no sirvió más, que fue la última marcha que no fue nadie, y donde la narrativa también ellos se le iba cayendo marcha tras marcha, sus dirigentes también en parte se fueron desgastando, entonces lamentablemente ellos con tal de usar esa bandera durante 2 años no negociaron para usarlo políticamente y agotaron también a los estudiantes, a los docentes, estaban todos podridos de los paros, de la misma discursiva, de que la universidad va a cerrar, de un montón de cosas. Ya no les quedó otra, o sea, antes de incluso de que salga el último fallo de la Corte Suprema, lo que vimos es que se sentaron a negociar, parte obviamente de los que hoy manejan el sistema universitario, que es el radicalismo y el peronismo, en contra de lo que quería la Cámpora y la izquierda, se sentaron a negociar porque obviamente estaban perdidos, se veían que iban a perder, yo no tengo ninguna duda de eso,
Entonces, bueno, ahora vemos que vamos a ir hacia una normalización adentro de la educación, de la universidad, y ojalá eso obviamente nos tranquilice a nosotros, tranquilice a ellos, y podamos construir los próximos años, digamos, sin ningún tipo de problema. Bien. Rocío, antes de seguir por la parte política, me gustaría conocerte un poco más desde lo personal, Sí. Porque en muy poco tiempo creciste mucho a nivel de exposición, sos una de las referentes a nivel digital de La Libertad Avanza, pero no sabemos más que eso. Entonces, Sí. primera pregunta, ¿venís de familia de libertarios? ¿Qué onda la casa? No, mi familia es cuca. Tu Toda, tu sí. familia, o sea, aprendiste a debatir los domingos en el asado. Sí, sí, y tenía el primer contrario que tenía era, bueno, mi abuelo que falleció, César, el comunista de pura cepa, abogado que incluso él, o sea, falleció con sus ideales, era abogado, estaban las expropiaciones. Laborista Sí, ok. las expropiaciones de tierra, estuvo en su momento, más que nada ahí en el conurbano, a punto tal que él había perdido hasta su título de abogado. De Él abogado. no podía ejercer con su título, sino que con otro abogado que le firmaba. Él obviamente Ah, estaba- comunista. Sí, comunista, iba ahí, estaba armando también una causa para ir en contra del colegio de abogados, para recuperar su título, todo. Entonces, nada, él sí, ideológicamente, como vivió, murió. Yo obviamente respeto eso, a mí obviamente yo pretendo lo mismo para mí, vivir con mis ideales y siempre vivir acorde a lo que pienso. Y después de parte de mi abuela, mis tíos, mi papá mismo, él es kirchnerista, además yo fui candidata en la última elección, en la tercera sección electoral, y él no me votó, o sea, no le interesó, yo tipo, bueno, votá a tu hija, o sea, soy tu hija, votame, no hubo chance, no me votó. No es lo que yo eduqué. No, y es más, yo lo he hablado con Juan Cruz, él es chaqueño, que también le pasa algo parecido con su papá, pero logró convencer a su papá de que aunque sea lo vote a él. No Claro. al diputado, pero sí a él como senador. Y obviamente también... ¿Qué Juan Cruz, perdón? Juan Cruz Godoy, el senador. Ah, de Chaco. sí. Logró, decía, mira, muchas veces la gente busca votar a alguien en quien confía, en quien cree. Bueno, vos tenés la posibilidad por primera vez de votar a tu hijo. No vas a votar en alguien en quien crees, confías. Y el papá sí lo votó. Y a mí yo no tuve chance, no me votó. ¿Y de dónde nacen las ideas liberales en tu caso? Porque si no viene de la familia, Sí. ¿de dónde conectaste? A mí me gustaba mucho la historia, me gusta la historia. En su momento me había metido mucho con el tema de la deuda externa y los fondos buitres, pero porque soy más contemporánea, yo tengo 22 años, entonces al gobierno de Macri, cuando se empiezan a discutir ese tipo de cosas, decía, ¿qué es esto? Y como que me fui más a la parte histórica, por así decirlo, económica. Y ahí lo que me chocó la primera vez con algo más parecido a lo nuestro es, no fueron 30.000, siempre cuento lo mismo, me cruzo con un video del Presto, que bueno, hoy lamentablemente no está con nosotros, que era un video formato viejito, chiquitito, redondito, donde él decía, bueno, no fueron 30.000, yo digo, ¿qué es esto? Y empiezo a leer, a informarme sobre el asunto, pero porque obviamente me gustaba mucho la historia. Entonces ahí es como lo primero que me chocó, digamos, más o menos parecido. Y en segundo lugar fue obviamente el debate del aborto. Yo tenía 15 años y nada. Ah, te agarró de lleno, claro, sí. Yo recuerdo todas mis compañeras con el pañuelo verde o pañuelo celeste, y teníamos una profesora de ciudadanía todos los viernes y ella nos hacía debatir sobre ciertas cosas. Y encima empezaba ya a tener un poco de fuerza el tema de la ESI, en su momento todo. Entonces, nada, el debate nos choca de muy fuerte y a mí me gustaba, me formaba antes de opinar. Y nada, eso ahí me choco con referentes obviamente como Agustín Laje, porque escuchaba todas las voces, pero sí es una realidad que yo no me consideraba ni pro vida ni pro aborto en su momento, tampoco me consideraba del pro o no tenía como una identidad partidaria, entonces estaba como perdida, digamos. Hoy veo hacia atrás y digo, esto era totalmente normal, pero en ese momento no entendía por qué, entonces capaz decía, bueno, capaz me gustaba más la política internacional, me ubicaba más en el bloque capitalista de Estados Unidos, no tenía identidad. Y bueno, ahí es donde me choco con cosas como, bueno, la propiedad privada, que me gustaba, bueno, la vida también, pero yo no me crié en familia religiosa también, o sea, yo por ejemplo no tomé la comunión ni nada, entonces tampoco me parecía justo que los pro vida, por cuestiones de lo que piensan o cómo se inculcaron, o sus valores, no dejen que capaz una persona que no tiene esos valores
pueda abortar según sus creencias o su ideología. Entonces yo hoy sí me considero que estoy a favor del aborto, pero no gratuito como lo quieren vender o que lo tiene que hacer el Estado, y que obviamente no podés poner en peligro de la vida de la persona ni de la vida que puede estar adentro de en gestación, una mujer. sí. Claro, ya después de los 4 meses me parece sí, obviamente un asesinato. Entonces nada, como que tengo mis matices. Eso me formó obviamente a mí ideológicamente, y después, como yo vengo de familia de comerciantes, la pandemia nos mató a nosotros. Entonces ese fue el tercer factor que yo diría que me terminó de posicionar o de querer militar, digamos. Porque nada, mi familia no podía trabajar en su momento. Mi abuela desde los 90 tiene perfumería, digamos. Después obviamente el rubro evolucionó a la cosmética, al maquillaje, al billutería, porque se expandió mucho el rubro. Y bueno, todos mis tíos, mi familia tiene cada uno su comercio, digamos. Y nada, la pandemia a nosotros no poder salir a trabajar es muy complicado, porque eso vivís, digamos, semana a semana. Las fechas más especiales como un Día de la Madre, un Día del Padre, te tira para arriba. Claro, sí, especulás con eso para, no sé, hacer una inversión grande en tu casa o algún regalo importante. Entonces ese año a nosotros nos liquidó al 100%. Entonces yo creo que eso fue el último golpe que a mí me hizo como decir, no es por acá, es en contra del kirchnerismo, y tener una identidad más propia que es liberal, digamos. Sí, milité a Esper en 2021 en la pandemia, y después, bueno, el liberalismo fue evolucionando, claro, y nos trajo hoy a Javier Milei. Roy, ¿cómo es militar siendo oficialista? Sí. Esta nueva experiencia, porque desde la oposición es más fácil. Sí, es fácil, pero bueno, la Libertad Avanza siempre igual tuvo como lugares complicados desde que nació el movimiento hasta la actualidad, más que nada en el debate, siempre planteando cosas nuevas, disruptivas, explicándole a la sociedad. A mí me parece como fascinante, o en su momento recuerdo estar como en la calle. Soy de Loma de Zamora, a 15, 20 minutos de La Salada, y había un kiosquito. Recuerdo que habíamos ido a comprar algo para tomar porque hacíamos conexión con un colectivo, y había 2 personas comunes y corrientes hablando con el kiosquero, porque como que se conocían, y estaban hablando de la inflación como un fenómeno monetario. Sí, pero, en el kiosco. Claro, en un kiosco, ¿viste? Como sí. No, bueno, la inflación en realidad es la emisión del billete. Y yo tipo quedé como locura, ¿viste? Estoy escuchando acá en un kiosquito entre un kiosquero común y una persona común que están hablando de la inflación, que en ese momento a todos nos importaba, pero como que el kiosquero... Pero el contenido, claro, el contenido... Claro, el kiosquero estaba explicando a otra persona qué era la inflación, digamos, o por qué estaban subiendo las cosas, que igual era algo normal. Yo, como vengo de familia de comerciantes, siempre la persona te tiende a vos a enojarte, ¿viste? Decir, hola, ¿cuánto estás? Y al final, no sé, 15.000 pesos un rímel, o una billetera, 7.000 pesos. ¿Cómo? Si ayer estaba a 6.000 pesos, no sé qué. Se te enojaban como vos, decís, no tengo nada que ver, tipo, o sea, soy un laburante como vos, me sube, tengo que comentarle, pero siempre la gente tendía a enojarse. Entonces, como que se estaba dando esa discusión, el chabón tratándole de explicar qué es la inflación. Y a mí eso me choqueó un montón. Es decir, bueno, llegamos a este nivel del debate que hoy la gente entiende. Entonces, yo creo que eso hay que repetirlo, pero obviamente ahora tenemos muchos más costos y muchas más responsabilidades, que igual creo que hay que sacarse un poco el chip de eso y no olvidarse también cuál es el verdadero enemigo, porque obviamente capaz nosotros ahora estamos encerrados como en un microclima, eso sí lo veo. Nos está costando obviamente retomar la agenda, ir por atrás, obviamente a nosotros no nos queda muy cómodo, lo estamos viendo que nos cuesta ir, o sea, que ellos nos marquen la agenda a nosotros, o el kirchnerismo o la oposición. Y bueno, ahora con el refresh de Santilli nos sentimos como de vuelta a decir, bueno, listo, ahora sí salimos todos a hablar, a retomar a comunicar lo que queremos. Pero sí, es complicado, más que nada por los costos, la responsabilidad y el impacto que tiene en la sociedad. Lo veía Javier el otro día, que él decía, bueno, yo no quise decir que en realidad la gente ahora tiene que abrigarse más, sino que quería decir, y como que él todavía no concientizaba la fuerza que tiene lo que él diga, ¿viste? Entonces, bueno, creo que en parte nos pasa un poco a todos en general, pero creo que tanto Javier como Santilli, como los voceros que tenemos ahora, vi varios diputados que empezaron a salir a hablar, como Gino, Bornoroni el otro día. Creo que tenemos el potencial para volver a comunicar y explicarle y hablarle de vuelta a la gente, ¿viste? Me parece eso fundamental. Y también exponer al kirchnerismo, porque ellos ahora están muy cómodos, Axel está muy cómodo, se esconde, no habla, Massa también, se esconde, no habla.
ellos están ahí tranquilitos, porque saben que si hablan la cagan, o si se exponen, salen cosas de la otra vez ellos. sesionaron por primera vez en el año en la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores y se mataron entre ellos. Sí. O sea, cada vez que hablan es para matarse, ¿no? Sí, y que hace que Axel está gobernando sin presupuesto también, porque son los propios los que se lo bloquean. Bueno, el tema de Ioma, que está por explotar. El otro día, Magario, que lo silenciaba a Ishi, sí. Entonces ellos también dicen, bueno, vemos, a mí, yo capaz porque estoy más ahí en Casa Rosada, pero hoy los periodistas se enojan, decir, no podemos circular libremente por la Casa de Gobierno, o nos cierran el salón de prensa, pero en realidad en la provincia de Buenos Aires el salón de prensa también está cerrado, y también la provincia de Buenos Aires hoy está callando un montón de periodistas, los está censurando, mismo en la Cámara propia, entre ellos se censuran. Vos decís, si vos estás a favor del periodismo, te quejas de lo que pasa en Casa Rosada, en Nación, pero mirá, por ejemplo, la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Si tienen abierto el salón los periodistas, si pueden ingresar todos, si todos pueden hacer preguntas, si todos pueden trabajar tranquilos. Y eso hoy está pasando, hay persecución ahí, obviamente, porque están queriendo como inclinar todo a favor de Axel. Axel, para mí no tengo ninguna duda, quiere ser presidente y se quiere llevar todo puesto a la cámpora, a todo el mundo, y por eso digo, ellos tienen una doble vara y nosotros no tenemos que olvidarnos que dónde está el enemigo, que ellos obviamente pueden reconvertirse sin problema, porque el peronismo es muy pragmático, lo ha demostrado a lo largo de la historia. Nosotros somos un movimiento muy nuevo y no hay que confiarse. Bien. ¿Cómo le pega a la militancia de La Libertad Avanza casos como Esper, Adorni, la coordinación interna? Porque es un tema para debatir y son meses a veces de mucha exposición, de mucha tensión. ¿Cómo se los vive? No, obviamente nos pega mal, porque, como digo, nosotros también nos sumamos en su momento por las ideas a militar a Javier Milei, y es una juventud que de verdad es muy idealista, entonces te desmoraliza en parte, y capaz a nosotros lo que más nos daba bronca a la hora de lo que pasaba públicamente es no poder salir a explicarle a la gente o convencerlo a la gente, ¿viste? Que capaz es lo que más nos duele a nosotros, porque estamos como muy acostumbrados a dar respuestas o a explicar. Estas situaciones donde no puedes hacerlo te cuesta o te desmoraliza en general. Entonces, bueno, obviamente no solamente nosotros, sino el gobierno estuvo parado mucho tiempo, no podíamos ni siquiera avanzar con la agenda parlamentaria. Me parece una excelente decisión, obviamente, que Adorni haya querido dar un paso al costado, como también en su momento lo hizo José Luis Esper, pero por el bien del movimiento y porque falta un montón. Y el kirchnerismo aprovecha eso, se suben todos ahí a levantar en principio banderas que no son de ellos, o sea, son una de las fuerzas políticas más corruptas de la historia argentina, tenían un montón de matrices o de planes para robar de manera estructural, o sea, la obra pública, que cuando vos analizás ese caso, o el caso Vialidad de Cristina, a veces yo leía los testimonios de los mismos empresarios que declaraban cómo se manejaban, la cantidad de gente que estaba metida en el medio. Es increíble la matriz que tenían armada ellos para robar en todos los aspectos. Entonces, para mí no hay que olvidarse de eso. Obviamente nos pega fuerte, pero lo mejor que podemos hacer es lo que pasó ahora, dar una página, un pie al costado, correr la página, y poder retomar la agenda, que la agenda de la nuestra es volver a ser Argentina grande otra vez. Entonces, bueno, me parece que es lo correcto. Bien. Está circulando la iniciativa de, en la provincia de Buenos Aires, bajar la edad para que se puedan presentar concejales ya no de 25 años, sino a partir de los 18 años. Sí. Algo que, bueno, puntualmente en el caso de La Libertad Avanza le sumaría bastante. ¿Qué postura tenés al respecto? No, yo me parece bien. Más que nada lo vemos en la provincia de Buenos Aires, que cuando vamos a una elección no se juega una sola elección, como en cualquier otra provincia, sino que son 135 elecciones distintas. Importa mucho el referente del barrio, el referente municipal, los concejales, los intendentes. Incluso hoy en cualquier encuesta que lo veamos, los intendentes suelen tener todavía una imagen muy alta. E incluso a mí me pasa, y siempre cuento lo mismo, que yo soy de Loma de Zamora, donde gobernó Insaurralde. Y Insaurralde, a pesar del Yategate y todo en su momento, él no solamente que había mantenido el piso, sino que había crecido en cantidad de votos. Sí. Entonces los intendentes hoy
logran generar como una comunidad, son obviamente el primer filtro entre la gente de a pie y la política o la institución o el Estado, y más con el sistema clientelista que hay en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, donde hay punteros, donde hay trabajadores sociales que golpean la puerta de los vecinos, en campaña son los mismos que le preguntan, hola, ¿cómo estás? Al final el colchón que tenés de hace 5 años lo renovamos, necesitas sí o sí, entonces, bueno, necesitas sí o sí cambiar la heladera, bajan ventiladores, bajan chapa, todo. Entonces, obviamente, el sistema clientelista y la cercanía que tienen es muy fuerte, no hay que subestimarlo y hay que armar dirigentes, obviamente, barriales y de los municipios, más que nada en la provincia de Buenos Aires, y si tenés 135 referentes fuertes, mucho mejor. Y de ahí viene, obviamente, acompañado de decir, bueno, también necesitamos referentes jóvenes que le den una visión distinta a la dinámica de la ciudad, pibes que recorren, hoy tenemos muy buenos cuadros, no es más que nada decir, bueno, que los jóvenes participen, no es una cuestión de cupo tampoco, no, nosotros obviamente no estamos a favor de los cupos, ni siquiera del cupo de la mujer, yo como mujer no estoy a favor, que hasta creo que puede ser un limitante, yo he visto incluso... la izquierda, por ejemplo, la mayoría de sus cuadros son mujeres. Y vos decís, si la mayoría de tus cuadros son mujeres, tranquilamente podrías armar una lista de 100% mujeres. ¿Por qué te limitás a eso? Y bueno, el cupo obviamente es un problema hasta para ellos en ese aspecto y nos limita a las mujeres en todas sus líneas. Entonces, tampoco pensar a decir, bueno, los jóvenes de 18 años pueden participar como un cupo o que sí o sí tienen que estar desde una narrativa falsa, sino que sinceramente nosotros tenemos cuadros para aportar, ya lo demostramos a nivel nacional con senadores, con diputados provinciales, y además porque hay una gran contradicción, o sea, vos hoy podés ser diputado provincial a los 22 años, pero no podés ser concejal de tu barrio, claro, que vos conocés, que caminás, entonces podés representar en la provincia, pero no tu barrio. Entonces creo que es una medida muy asertiva, ojalá se pueda discutir y pueda salir, es complicado, porque hay que presentar un plebiscito, porque hay que reformar la Constitución, pero desde la iniciativa me parece que 100%, o sea, cualquier persona para mí debería estar de acuerdo. Y a nivel político, los porotos, ¿cómo los ves? No, yo creo que están. La cámpora es una discusión que incluso ellos lo habían presentado, se había aprobado todo, pero el tema es que como hay que presentar un plebiscito y todo, quedó ahí en la nada. Pero es un discurso que más que nada la cámpora lo está dando. El peronismo también está buscando como esa renovación. Entonces, desde las fuerzas políticas de parte de la provincia de Buenos Aires, yo creo que está todo dado. Solamente, bueno, obviamente que hay que presentar un plebiscito y que la gente lo vote. Eso es más complicado, entonces la discusión va por otro lado. Pero en general, yo todas las fuerzas lo veo que están de acuerdo, sí. Bien. Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, ¿viste? Los medios somos todos porteños o por ahí a la vuelta, lo más de Zamora, pero no salimos mucho más allá. Sí. Vos recorres el país. ¿Qué es la Libertad Avanza en el interior del país? Sí, mostrarnos un poco eso, porque cuando se ganó en octubre fue una gran sorpresa para todos. Sí. El hecho de, mirá lo fuerte que somos acá, como que se empezó a ver un mapa totalmente distinto que no se contemplaba. Sí. ¿Qué pasa en el interior? No, la figura de Javier Milei es muy fuerte allá, la gente sinceramente cree en él, sigue apostando en él y se ve también obviamente una mejora. Cuando hablamos de cambio de matriz productiva, obviamente, que es el proceso que hoy está enfrentando Argentina y que obviamente la economía de Javier Milei está llevando adelante, le favorece más que nada al tipo del interior, al tipo que trabaja en el campo, que lo ve, ese tipo que no podía crecer porque las retenciones lo mataban, porque no podía traer una tecnología de afuera para poder producir el doble o el triple de lo que hacía. Entonces, esa persona que labura y no solamente en el campo, sino que ahora también en la energía, la minería. Entonces, obviamente, esos factores impulsan y que ven, obviamente, que Javier quiere desarrollar eso. Entonces, me parece bien. Y sí es una realidad también que hoy en Argentina el modelo Javier Milei afecta más al conurbano, al comercio, pero también son la provincia de Buenos Aires o Formosa son los únicos que no se adhirieron, por ejemplo, al RIGI. Entonces también ves ahí que ellos por un capricho ideológico, un capricho de encerrarse e ir en contra del gobierno de Javier Milei, no le proponen a su provincia poder crecer. Entonces lo veo más que nada de ese lado, el que ven a Javier Milei como una figura que quiere sacar adelante el país,
pero que hoy las provincias del interior se quedaron muy atrasadas también, en general, que hay mucha dependencia estatal, que hay mucha pobreza estructural, que tienen mucho potencial, o sea, no hay cualquiera, por ejemplo, yo el otro día hablaba con Gino de La Rioja, y él me dice, nosotros tenemos para producir aceituna, podemos producir aceite de oliva, podemos generar obviamente una producción más elaborada, pero no podemos obviamente porque tenemos un gobernador que lo único que quiere es mantener todo atado desde el Estado y que no quiere abrirle la puerta al privado, digamos. O lo vemos también en el sur. Entonces, para mí, hoy las provincias tienen un potencial enorme, y las personas que viven ahí lo saben, y cuando ven a un presidente que quiere apostar a desarrollar su propio potencial, lo apoyan. Entonces, en parte también va por la economía en esa parte, digamos, sí. Bien. Para ir cerrando, háblame de las pacíficas discusiones internas de La Libertad Avanza. Dame tu versión de los parejistas, los caputistas, las fuerzas del cielo, La Libertad Avanza, ¿cómo la vivís? Sí, no, obviamente Karina es el jefe y para mí eso nunca se tuvo que haber puesto en discusión. O sea, Javier desde que es presidente, desde que asumió, siempre dijo que confiaba en Karina, que Karina es su mano derecha y que le encomendaba a ella el trabajo del partido. En su momento las fuerzas del cielo, para mí el primer error que tuvieron fue desmarcarse territorialmente en esa parte y capaz querer armar la misma herramienta electoral que es hoy La Libertad Avanza, que es un partido que hoy compite no sé si en las 24 provincias, si va a competir, pero que quiere competir en la mayor cantidad de provincias posible, tener la mayor cantidad de diputados y senadores para hacer los cambios que quiere el presidente Javier Milei, y haberse desmarcado, ir en contra de eso, a mí me parece gravísimo, y más cuando tenías al presidente Javier Milei bajando todas las provincias diciendo yo soy el color violeta, yo soy el águila, y este candidato es Javier Milei, y esto es La Libertad Avanza. Entonces, hoy ver que Romo se encolumna atrás de Karina, ver la foto del otro día con pareja, que quieren trabajar dentro de La Libertad Avanza, porque en el país hay muchos jóvenes que antes armaron las fuerzas del cielo y que hoy se están pasando para acá y que dicen no, nosotros queremos trabajar, queremos empujar todo para el mismo lado. Son todos bienvenidos. Nosotros obviamente el trabajo que hacemos es juntarnos con todos, sumarlos, así como bueno, celebro también los chicos de Afuera Stream, que fui la otra vez ahí en Chaco, que ellos trabajaban con las fuerzas del cielo, que tenía, bueno, Damián, que era referente de la Fuerza del Cielo, y vino para este lado, entonces los voy conociendo un poco a cada uno, y que hoy estemos todos al mismo lado es lo mejor que nos puede pasar. Me encanta el para este lado, es muy llamativo. No sé si incluso había dos lados, ¿viste? Porque claro, capaz ellos sí obviamente tienen una fuerza digital que nosotros no teníamos, pero haber intentado querer hacer algo territorial es un gravísimo error, y no solamente porque nosotros hoy o Karina es el partido o es la conducción, sino porque el presidente Milei elige a La Libertad Avanza como su herramienta electoral y territorial. Entonces, haberse demarcado incluso de lo que decía el presidente e ir en contra de La Libertad Avanza en varios distritos, le pudo haber hecho o causado mucho daño en general al proyecto de Javier. Y eso creo yo, obviamente lo digo desde mi palabra, desde mi persona, obviamente. Entonces, nada, fue peligroso, pero hoy ya está todo bien. Como digo, los principales dirigentes de ellos, Sotelo, Romo, ellos hoy aceptan que Karina es la conducción, aceptan que Pareja es la conducción. En provincia, en el interior, no tienen más nada. Se alinearon, capaz ahí con Bornoloni, entonces me parece que es lo mejor que nos puede pasar a todos. Bien. La Libertad Avanza tiene serios problemas para manejar las crisis. Sí. A nivel de comunicación quedó demostrado muy fuertemente el año pasado en la campaña. Se viene una campaña presidencial donde va a ser el triple de agresiva, seguramente. También con la inteligencia artificial ya en otros niveles donde la falsificación de contenidos va a ser tremenda. Ya es hoy muy difícil de ver. Yo me comí casi una semana de verdad el video de Haaland comiendo arroz, asustándose. Yo de verdad pensé que era posta. Sí. Y me sentí muy estúpido. Me sentí muy estúpido cuando descubrí que no era, porque claro, ¿qué hace Haaland comiendo un arroz? Sí. Pero bueno, ¿te da ansiedad? ¿Te preocupa? ¿Cómo la ves a la campaña del 2027? Creo que va a ser complicada. Pero, o sea, me estoy más tranquila, pero porque sé la calidad de dirigentes que tenemos ahora, porque logramos en los últimos 2-4 años formar dirigentes
que hoy están en la Cámara de Diputados o en el Senado o en sus propias provincias, que ya tienen una experiencia y que además sí o sí creo que se va a disputar mucho en el terreno provincial, en hablarle a los vecinos, en hablarle a la gente de a pie, más allá obviamente del proyecto nacional, y que eso va a hacer la diferencia, poder disputar con los intendentes, con los gobernadores de mano, o sea, mano a mano. Y creo que hoy nuestros dirigentes tienen más experiencia, exposición y entienden mucho más las preocupaciones de los vecinos y poder darles respuesta a eso. Entonces, estoy más confiada en eso. Obviamente nos falta trabajar muchas cosas, lo sabemos, no es que no, o sea, eso también, siempre hay autocrítica de parte nuestra, como decir, bueno, sí, esto no nos fue bien, esto no nos fue mal, acá no fue mal, entonces siempre lo hacemos. Entonces, nada, celebro todavía poder trabajar con gente que sabe y que, recalco de vuelta la palabra, tiene autocrítica, porque lo veo de parte del kirchnerismo o de parte de otras fuerzas políticas que no tienen ninguna autocrítica, ni para adentro ni para afuera, y que cuando se sientan a hablar, incluso entre ellos mismos, se niegan las cosas. Vos decís, bueno, entre nosotros no, aceptamos las diferencias, obviamente tenemos algunas maneras distintas de ver entre todos, no solamente una cuestión de interna, sino entre nosotros mismos, entre provincias distintas. Cuando se hizo la campaña de Provincia de Buenos Aires, hoy con cualquiera que te sientes a hablar, decís, che, el eslogan, kirchnerismo nunca más, al final, ¿estuvo bien o estuvo mal? Obviamente que estuvo mal, lo vemos a la vista de los resultados, pero internamente se discutía mucho. Vos decís, kirchnerismo nunca más en el conurbano, pero si yo voy a la sexta sección, a Bahía Blanca, o me voy a Tandil, o me voy a cualquier otro lado de la provincia de Buenos Aires, el eslogan kirchnerismo nunca más no aplica. Entonces, comunicacionalmente tuvimos nuestras fallas, nuestros problemas, pero nada, creo que ahora entendiendo más la lógica y la dinámica de cada una de las provincias, creo que vamos a poder enfrentar una campaña con mucha más respuesta a la gente. Entonces, nada, estoy más confiada en eso, pero no me preocupa, sino que estoy como más, obviamente hay que trabajar, pero más tranquila, digamos. Bien. Rocío, y para cerrar, ¿cuál es tu Argentina soñada? ¿Qué Argentina anhelás? Bien, en principio quiero una Argentina, hoy estamos como en la normalización, obviamente me gustaría una Argentina con más oportunidad de trabajo. Desde ese lado yo, bueno, tengo una hermana que ya está estudiando ingeniería industrial, que es comerciante también, pero ella todavía me sigue diciendo, viste, que no sabe si se va a quedar acá, que incluso arrancó estudiando esa carrera porque era de las ingenierías que mejor podía aplicarse o poder conseguir trabajo en Europa, insertarse rápido. Y ella me sigue diciendo todavía como que no sabe si se va a quedar acá, viste, como que está viendo hasta que se reciba. Entonces, obviamente me gustaría una Argentina con oportunidades laborales para todos, me parece que este es el camino, y obviamente de crecimiento, una Argentina con una mejor educación. Yo tengo 2 hermanas chiquitas que están todavía en el colegio, veo lo que aprenden, veo las cosas que les hacen hacer, y yo digo, no, con esto no vamos a ir a ningún lado. Tengo hasta dudas de la mediana, digamos, si cuando entra a la universidad pública, ¿qué va a estudiar? ¿Qué edades tienen las menores? 14 y 10 años. 14 y 10, ok. Y la de 14 está en cualquier nube, está en otra, no tiene clases casi nunca, entonces hoy no repiten, no se llevan materias, ¿viste? Entonces, eso es una bestialidad. Es una bestialidad. Es increíble que todavía que no sea un escándalo nacional. Sí, no, la educación en general en las provincias, pero más que nada en la provincia de Buenos Aires, donde estoy yo, es, o sea, cada día que pasa es peor. La violencia que hay ahora dentro de las escuelas también, no hay ningún tipo de límite, no hay psicopedagogos. Hoy, el otro día hablaba con una docente que ellos son hasta la contención y la familia propia de los chicos, que a veces, no sé, hay padres que no van a buscar a los chicos por 2 horas al colegio y son ellos los que tienen que quedarse ahí cuidándolos, dándoles la primer contención. Entonces, hoy el sistema educativo en general tiene un montón de fallas, no solamente de lo educativo, sino de lo contención y de lo que puede aportar, obviamente, a un esquema que en parte, obviamente, en la provincia de Buenos Aires es bastante complicado. Todavía hay mucha marginalidad, hay mucha adicción, hay mucha delincuencia, hay mucha violencia, entonces es complicado en general. Entonces, obviamente, de parte educativa que dé oportunidades, y obviamente desde la parte de la seguridad también, o sea, mi misma hermanita es como que ella no quiere salir del colegio sola a veces, ¿viste? Capaz se enteró que le robaron un compañerito la semana anterior, y es como, bueno, una semana que hay que estar haciendo entre nosotros, turnándonos, quién la va a buscar a Fío del colegio por esa semana. Entonces, poder vivir tranquilo también es parte de todo. Entonces, nos falta en todos los campos todavía, obviamente.
valoro mucho lo que está haciendo el gobierno de Javier Milei, pero nos falta todavía muchísimo poder llevar obviamente el modelo de Javier a las provincias en todos sus niveles, pero principalmente la educación es fundamental para mí. Entonces, en parte sueño con una Argentina en ese aspecto, que la educación de verdad le brinde herramientas y que de verdad sea de ascendencia social, cosa que hoy no pasa, que haya más oportunidades de trabajo real y que sea un país donde uno pueda vivir tranquilo, aunque sea salir a la calle sin ningún tipo de problema. Creo que esas 3 cosas son básicas de momento, digamos. Bien, perfecto. Rocío, gracias por venir, un placer. No, gracias a vos. Un gusto, y gracias a vos por estar ahí del otro lado. Recordá de suscribirte, activar la campanita y nos vemos en la próxima entrevista aquí en Política Analizada.